Posiciones políticas. Bueno, yo soy de Chile, soy latinoamericano, pero me tocó nacer en Chile, profundamente latinoamericano y latinoamericanista. Eh, Soy académico, aquí en Chile me he especializado en el tema de la comunicación política. También en su momento soy lingüista en el tema del análisis del discurso en su momento. Y yo aquí en Chile dirijo un grupo de investigación interdisciplinar con ingenieros, lingüistas y comunicólogos que estamos dedicados hace 6 años ya a estudiar, analizar, monitorear el comportamiento de los usuarios y las usuarias en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, en contextos electorales importantes. Por ejemplo, en una elección presidencial como la última, en el plebiscito que hubo el 2020 para una nueva constitución, y también en la instalación de la convención constitucional que se dio hace poquito en Chile. Político comunicacional, virtual, que ocurre en momentos de argidez política en las redes sociales. Respecto a mi militancia, bueno, como te decía, yo creo que ya eso es una toma de posición, me siento profundamente latinoamericano y latinoamericanista. Soy una persona de izquierda, soy una persona que cree en los proyectos revolucionarios latinoamericanos y que fue los 17 años de dictadura de Pinochet, y por lo tanto eso también me marca como militante, como académico, como persona en mis procederes, en mis reflexiones, en mi habitar en el mundo. Uh-huh. ¿Cómo fue tu vivencia durante los tiempos de Pinochet? Bueno, yo sí, la dictadura. Uh-huh. Yo desperté a la vida política muy chico, muy pequeño. Yo digo ahí en mi libro que tengo, que se llama La batalla comunicacional, en una parte digo que yo despierto a la vida de militante revolucionario a muy temprana edad, específicamente un 11 de septiembre de 1973, cuando se da el golpe de Estado en Chile y se derrota, ¿no es cierto?, por la vía de la fuerza y de las armas, el proyecto tan hermoso, tan transformador, tan emancipador, tan vanguardista, ¿no?, que fue el del presidente Salvador Allende y la Unidad Popular. Y a partir de ese momento mi familia se convierte en una familia perseguida por la dictadura, una familia con el padre preso, nosotros sobreviviendo, refugiados. Entonces, claro, yo era muy pequeño, 7 años, 6 años. Entonces, evidentemente todas esas cosas a uno lo hacen despertar rápida y a la fuerza, ¿no es cierto?, a temas que tienen que ver, y hoy en día lo visualizamos mejor, ¿no es cierto?, con toda la lucha de 500 años que estamos dando en los pueblos de América Latina por liberarnos, ¿no es cierto?, en el fondo del yugo primero colonialista y hoy imperialista. Así que, claro, fue... Y después viví mi adolescencia y mi juventud marcado por la dictadura. Y de ahí no he parado, la verdad, de tratar de aportar desde el milímetro del granito de arena que uno puede aportar a las luchas por la emancipación de nuestros pueblos, en mi caso específicamente en Chile. En Colombia te conocemos principalmente por los artículos que tú escribes y que reflejan tus investigaciones, tus reflexiones sobre los aspectos políticos de Chile. Uno de ellos es Chile en llamas, el neoliberalismo herido donde nació. Lo escribiste en el 2019, donde se empieza a sentir tu sentimiento de ver que la gente en Chile empieza a despertar, empieza a protestar, empieza a demandar más. ¿Cómo fue ese crecimiento del movimiento en Chile hacia el cambio político, cuando era percibido por Latinoamérica como el modelo neoliberal a seguir? Claro, sí, tienes razón, ese artículo, Chile en llamas, aquí nace y aquí muere, ¿no? Algo así se llama el artículo, porque fíjate tú que a nosotros nos costaba mucho, ¿no? Nos angustiaba un poco también cuando salíamos fuera de Chile a otros países como Colombia. Yo había estado poco antes en Colombia, en Medellín, en un congreso grande de Claxo. Había estado varias veces en Colombia, en Argentina y en otros países, y nos angustiaba un poco cuando allá siempre te decían fuera de Chile de que éramos poco menos que un modelo para la región, ¿no? Y nosotros sabíamos, evidentemente, viviendo el día a día y la
la verdadera realidad de que no es así, ¿no? Para muchos acá y muchas en Chile, la cuestión, la gran pregunta nuestra era, ¿cuándo iba a estallar esto? No teníamos muchas dudas de que iba a estallar, ¿no? Y estalló en octubre del 2019 en aquello que conocemos como bueno, tiene varios nombres, el estallido de octubre, el estallido social, la revuelta de octubre. Fue un momento, como siempre suele ocurrir, ¿no? Inesperado, a pesar de que lo esperábamos, fue inesperado porque no hubo un llamado, ¿no? Al alzamiento, no hubo un llamado a que mañana, 18 o 19 de octubre, los chilenos y las chilenas íbamos a salir a las calles. Se dio, ocurrió. Y ocurrió, y eso fue lo interesante, lo extraño, lo maravilloso también, y lo desafiante política e intelectualmente, ocurrió de norte a sur. Nosotros somos un país de 4.000 kilómetros de largo. Ocurrió desde Arica en el norte hasta Punta Arenas en el sur. Ocurrió masivamente, ocurrió radicalmente. Y lo extraño es que no fue coordinado, ¿no? No hubo una instancia que coordinara, ¿no? Se dio. Es un alzamiento popular en toda su ley, ¿no? Que se dio y que desde ahí en adelante, son 2 años ya, un poquito más de 2 años, ha marcado el devenir político, social, incluso cultural de nuestro país intensamente. O sea, lo que ha pasado en los últimos 2 años en Chile es vertiginoso, es intenso, es maravilloso, doloroso también, porque hay muchos muertos, muchos presos entre medio, y es aparentemente, ¿no? Por lo menos así lo estamos viendo, imparable. Entonces, lo vivimos de esa manera que te describo. ¿Y por qué esa frase del título que tú señalas de mi columna? Porque una de las grandes consignas nuestras ha sido en este tiempo: aquí nace el neoliberalismo y aquí lo enterramos. Y esperemos que así sea. Algo que los colombianos observamos sobre Chile es que ese estallido social que se da en Chile empieza a progresar y empieza a crear cambios, que culmina con la elección de Boric como el evento político de Latinoamérica. ¿Me puedes narrar un poco ese paso y cómo realmente se galvanizó ese esfuerzo social y se transformó en un cambio político? Porque en este momento Colombia por primera vez tuvo una protesta Sí. social grande, pero no sabemos todavía si esto se va a transformar en un cambio político o no. Claro, es incierto. Y el alzamiento de ustedes, la protesta social grande, fue más o menos en la misma fecha que nosotros, 2019-2020. De hecho, el gran paro de que ustedes tuvieron fue el 2020, y las movilizaciones empezaron más o menos en Ecuador, Chile y Colombia más o menos en la misma fecha. Después vino la pandemia que las detuvo. Pero fíjate que el devenir que ha tenido el proceso político chileno después del estallido social, de la revuelta popular de octubre, es cierto, como tú bien dices, que llegó a una etapa importante, tanto con la elección de una convención constitucional como con la reciente elección de Gabriel Boric como presidente de la República. Sin embargo, estuvo a punto de tener una salida por derecha. Es decir, estos procesos sociales, cuando se desencadenan, sobre todo cuando se desencadenan del modo en que hoy se desencadenan, no solo como estallidos, sino tan poco vanguardizables, ¿no? Sin una dirección política que los conduzca. Pueden tener salida por izquierda, como fue en Chile, pero también pueden tener salida por derecha, o simplemente, como fue en España, pueden diluirse. En España, ¿te acuerdas tú el movimiento, el 15M creo que se llamaba, ¿no? Que da origen a Podemos, ¿no? Que hace que se ocupen la juventud y los movimientos sociales ocupan las plazas de las mayores y principales ciudades de España, generan toda una interpelación al sistema neoliberal, ¿no es cierto? Logran crear movimientos como Unidas Podemos, pero al final quedó en nada, ¿no? Quedó realmente en nada, por lo menos hasta ahora. Y en Chile sí logramos que hubiera una salida progresista, pero estuvo a punto de ser una salida por extrema derecha, es decir, tampoco esto se resuelve linealmente. El candidato de la extrema derecha, ni siquiera de la derecha, ¿no? Sino ni siquiera de la ultraderecha, sino de la ultraderecha que tuvimos y que fue el contendor de Gabriel Boric, que se llama José Cast, ¿no es cierto? Un nazi, pinochetista,
¿no es cierto?, cuya familia está vinculada a terribles crímenes durante la dictadura de Pinochet, masacres, ¿no? Estuvo a punto de ser presidente de la República, es decir, podría haber sido por ahí también. Afortunadamente no lo fue. Confluyeron muchos factores para que no lo fueran. Creo que un factor importante que hay que considerar para que no fuera por derecha, sino por izquierda, la salida de visiones, de la fragmentación, etcétera, pero supieron dar la pelea, tanto institucionalmente, en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento, como extrainstitucionalmente, en las calles, ¿no? Eso nunca paró. Es decir, aquí nunca se detuvo la presión por abajo hacia los sectores políticos de izquierda más establecidos, los partidos políticos. Y yo creo que se generó una sinergia ahí, a pesar de los ripios y las dificultades que hubo, que le dio mucha fuerza al proceso. ¿Ya? Fundamentalmente el Partido Comunista y el Frente Amplio, las dos grandes coaliciones partidarias, estuvieron en contacto con el clamor popular y la movilización popular, y eso generó que Gabriel Boric del Frente Amplio hoy sea presidente electo de Chile. Y creo que también lo otro muy importante es que mucho más efectiva que la campaña del terror anticomunista que en la reciente campaña presidencial instaló la derecha en Chile, mucho más efectiva que eso fue el miedo que hay en Chile a una regresión autoritaria, al pinochetismo, ¿no? De volver a vivir el pinochetismo, de volver a vivir una regresión, de escuchar cosas en el programa del candidato de la ultraderecha realmente decimonónicas, ¿no es cierto?, racistas, clasistas, misóginas. Y finalmente creo que un tercer elemento, y eso me parece que es muy importante, no sé cómo está la cosa en Colombia en eso, me parece que un tercer elemento importante que hizo que el alzamiento de octubre culminara con una salida por izquierda, es que aquí hubo una movilización social en Chile que tuvo un marcado carácter generacional, es decir, aquí la juventud se activó. La juventud se activó, se politizó, votó, participó en los últimos 10 años, ha participado fuertemente en el tema político. Un marcado carácter generacional, un marcado carácter de género, feminista. Es decir, en Chile la fuerza feminista es fundamental. La fuerza feminista fue clave para que toda la ultraderecha perdiera en la última elección. Y finalmente, creo que los temas de clase, ¿no?, de la desigualdad económica del sistema, se lograron poner sobre el tapete con fuerza también, y esos tres elementos a mí me parece que fueron fundamentales para que pudiéramos hoy respirar tranquilos y decir la salida no fue por derecha, fue por el lado de Gabriel Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista. Uh-huh. En Colombia, la mayoría de medios de comunicación pertenecen a multinacionales o a grupos de empresarios muy poderosos que han controlado el mensaje. Parte del control del mensaje ha sido decir que el estallido social en Colombia falló, no sirvió para nada, ya paró, fueron vándalos que estaban protestando sin razón y destruían y no aceptan que hay unas condiciones de desigualdad, de hambre, de desempleo, de desesperanza que causaron un estallido social en todo el país y especialmente a los jóvenes, pero de todos los estratos y también afros e indígenas, y mucha gente se unió en ese esfuerzo. ¿Qué papel cumplieron los medios en Chile y qué lecciones puede tener Colombia y los colombianos con respecto a esos mensajes que tratan de desvirtuar el esfuerzo social por el cambio? Bueno, la situación que tú describes para Colombia es muy similar a la de Chile, ¿no? Y es muy similar a la de gran parte de América Latina. Es decir, los principales medios de comunicación están en manos de las corporaciones. Las corporaciones tienen posturas ideológicas clarísimas.
Hay todo, podríamos decir, todos los dispositivos comunicacionales principales están en manos de la derecha, los flujos discursivos sociales mayoritarios los controlan ellos, eso es cierto, eso pasa en Colombia, pasa en Perú, pasa en Guatemala, pasa en Honduras, pasa en Chile. Entonces es interesante entender que no obstante eso, no obstante ello, hay disputa por la hegemonía, por el sentido común, que es posible. Y que no solo es posible, sino que muchas veces es exitoso, a pesar de la concentración de los dispositivos comunicacionales. Creo que eso, de los medios, ¿no? Creo que eso es importante. Es decir, yo creo que una lección para nosotros, para las fuerzas que estamos luchando por transformar esto, por modificar esto, una lección para nosotros es que el efecto ideológico de los medios de comunicación en manos de las corporaciones no siempre da el resultado esperado por ellos. ¿Cuándo no lo da? Cuando un pueblo se politiza. Es decir, una audiencia politizada, vamos a usar términos comunicacionales, una audiencia politizada es una audiencia cualitativamente distinta. Entonces, aquí fue muy importante la politización abrupta, intensa, radical, que el alzamiento popular del 18 de octubre generó, ¿ya? Uh-huh. La politización se manifestó, la politización masiva, ¿no?, y explosiva, se manifestó en los más diversos ámbitos, es decir, por ejemplo, de fútbol. Chile es un país, bueno, igual que Colombia, muy fútbol, ¿cómo se dice? Futbolizado, o algo así se dice. En los estadios los cánticos ya no eran los típicos cánticos, se politizaron incluso los cánticos en los estadios de fútbol. Se politizaron las conversaciones en las filas, en las colas, en el autobús, en todos lados se estaba hablando de política. Cuando eso ocurre, cuando se politiza un pueblo, podríamos decir, cuando hay una audiencia politizada, la audiencia ya no es la misma. Eso yo creo que es una primera lección. En ese sentido, digamos, nosotros tenemos que entender que la respuesta al control comunicacional que se quiere ejercer no siempre, a través de los medios, no siempre se responde a través de los medios, ¿ya? Muchas veces se tiene que responder desde otros niveles, porque además esto es asimétrico. Nosotros, las fuerzas de izquierda, no tenemos los recursos que ellos tienen, ni controlamos los medios de producción ideológico que ellos controlan. En segundo lugar, creo que otra lección importante que hubo en Chile es que la virtualización, la digitalización de la comunicación, ¿no es cierto? Uh-huh. La digitalización de la comunicación, y no solo de las redes sociales, sino también de medios digitales, nos juega a favor a nosotros, ¿ya? O sea, es un elemento que nos permite maniobrar con mayor facilidad, con mayor libertad que antes, ¿no es cierto? Podemos saltarnos los grandes medios. Y en ese sentido la experiencia es la siguiente, o el aprendizaje desde mi punto de vista. La batalla comunicacional no se reduce a lo mediático. La batalla comunicacional es comunicacional, y lo comunicacional no se reduce a los medios. Lo comunicacional es mucho más que eso. Cuando yo te decía politizar un pueblo, eso es comunicación directa. Uh-huh. Cuando yo te hablo de medios digitales o redes sociales, eso ya no son los medios tradicionales, ¿ya? Tratar de instalar tendencias, por ejemplo, hashtags, o tratar de consolidar ciertas cámaras, ¿no es cierto?, en el mundo virtual, eso es importante. Entonces yo creo que hay una serie de lecciones, y tal vez la última en el ámbito comunicacional es que los medios digitales contrahegemónicos en Chile, que son buenos, ¿eh? Hacen periodismo muy bueno, hacen periodismo muy entretenido también a veces, y muy bueno en términos de calidad, de periodismo de investigación, de denuncia, y de lograr conexión. Y eso es fundamental, ¿no? Que lo tenemos que entender como izquierda, conexión con la audiencia, porque si tú puedes tener medios muy hermosos, pero si no conectas con el público no sirven de nada, ¿no? Aquí se ha logrado cierta conexión en ese sentido con la audiencia importante. Esos medios digitales contrahegemónicos, durante sobre todo el primer año después del estallido, hicieron alianzas. Eso fue muy importante. Y programación en conjunto. Y se potenciaron. Y creo que esa también es
importante experiencia que se dio aquí en Chile y que combatió eso que decías tú al principio, ¿no? La criminalización de la protesta social que los medios de comunicación tradicionales llevaron a cabo groseramente. Uno de los fenómenos que pasa mientras Colombia tiene ese estallido, mientras Chile tiene ese estallido, es que llega la pandemia de COVID. Y la pandemia frenó algunos de sus esfuerzos, pero también en cierta forma lo aceleró, porque el descontento social se incrementó. Uh-huh. Sin salud, sin servicios. ¿La pandemia ha tenido un efecto desde tu punto de vista en este logro de acelerar el proceso social o lo frenó? ¿O qué efecto tuvo al final la pandemia? Porque hay dos puntos de vista diferentes en eso. O sea, bueno, yo creo que objetivamente en sus inicios lo frena, uh-huh. Claramente. Claro, o sea, bueno, tanto en Chile, en Colombia, en Ecuador, que eran países que venían con fuerza con el tema, se generaba un repliegue, un freno, ¿no es cierto?, de la movilización social que venía en alza. Por la situación sanitaria, porque además la situación sanitaria viene acompañada de medidas de control fuerte, ¿no? Yo me imagino que en Colombia también, toque de queda, uh-huh. restricciones de movilizarse, mayor presencia militar y policial en las calles. Entonces eso evidentemente frena la movilización social que venía en alza. A Piñera yo creo que le salvó el gobierno, ¿eh? Yo sé que no se puede comprobar, es contrafactual, pero yo estoy bastante seguro que Piñera no hubiera logrado terminar su mandato si no venía la pandemia. O sea, así de fuerte estaba en Chile la movilización social. Entonces, en un primer momento, sin duda, en el tema operativo, podríamos decir, en el tema del día a día, de cómo se iba desarrollando y evolucionando la fuerza social y la movilización social, esto es un freno y un salvavidas, ¿no es cierto?, para Lenín Moreno en Ecuador, para Duque en Colombia, para Piñera. Mira el trío para ese trío, ¿no?, para ese eje del mal. Es sin duda un salvavidas. Sin embargo, tal vez a mediano y largo plazo sí es algo que nosotros debemos saber aprovechar. Pero no se aprovecha automáticamente si no se hace, pero pone sobre la mesa la pandemia temas que el neoliberalismo los trataba de evadir, de evitar, de invisibilizar y de denigrar si es que salían. Por ejemplo, la importancia de lo colectivo, ¿no es cierto?, de lo colectivo, de la comunidad, porque aquí nadie se salva solo. Aquí uno se salva en comunidad. Es decir, en la situación sanitaria pandémica no se puede enfrentar individualmente, que es uno de los grandes valores, ¿no es cierto?, del neoliberalismo. Esta situación demostró lo débiles que estaban los lazos comunitarios, ¿no es cierto?, en nuestros países. Y en segundo lugar, nuevamente la pandemia resitúa, revaloriza y muestra la urgencia, ¿no es cierto?, de tener un Estado, ¿no es cierto?, que se preocupe por lo común, por la colectividad. No un Estado, porque ya sabemos que tenemos un Estado que se despreocupa en general y que además se ocupa de las grandes empresas, de ellas nunca se ha despreocupado, pero ahora se requiere un Estado que es la comunidad. Una salud pública que responda a lo público, ¿no es cierto? Una salud pública, ¿no es cierto?, que no responda a intereses privados y corporativos. Y además te demuestra, por lo menos en Chile así fue, te demostró la ineficiencia, ineficacia de los privados, ¿no es cierto? Siempre ellos están vociferantes, ¿no?, con la eficacia, pero al momento de los QOs, cuando hay que ponerse con el país, demuestran que a ellos lo que prima para ellos son sus intereses particulares y más nada. Entonces aquí también creo que a mediano y largo plazo se han resituado valóricamente y en la disputa por el sentido común una serie de temas como el de la comunidad, el de la solidaridad, el del colectivo, el del Estado fuerte, el de la salud pública, ¿no es cierto?, que en definitiva van en la línea con lo que nosotros como izquierda
venimos planteando, bueno, hace décadas, ¿no? Pedro, la represión en Colombia, el estallido social fue muy fuerte. Sí. Salieron las Fuerzas Armadas, salió la policía, muchos jóvenes murieron, otros perdieron el ojo, Sí. muchos siguen desaparecidos, eso ha sido reportado. La Comisión Internacional de Derechos Humanos vino y reportó que de verdad se habían violado los derechos humanos. ¿Por qué la comunidad internacional que ha sancionado tan fuertemente a países como Venezuela no ha actuado de ninguna manera en rechazo a los abusos de derechos humanos establecidos y documentados del gobierno de Duque? Claro, bueno, la situación es muy similar en Chile, ¿no? En Chile, claro, es igual de trágica que la de ustedes. Nosotros tenemos 40 muertos, más o menos. Tenemos, creo que ustedes más. Sí, tenemos casi 500 personas, 480 por ahí, con lesiones oculares, ¿no? Ahí sí nosotros rompimos un triste récord mundial. Imagínate, te estoy hablando en un año, 480, casi 500 chilenas y chilenos, jóvenes en su mayoría, con mutilación ocular producto de los disparos de la policía. Uh-huh. No tenemos desaparecidos. En esta vuelta no hubo desaparecidos. Ustedes sí los tienen, yo lo sé. Uh-huh. Y tenemos aún, fíjate, ayer salió la cifra oficial, ayer o anteayer, 211 jóvenes, chicos y chicas, presos en las cárceles comunes de Chile, que nosotros los llamamos los presos de la revuelta. 211 personas que están presas por haber participado en las manifestaciones de 2019-2020. Colombia se está judicializando en forma extrema a los jóvenes que participaron en la protesta. Claro, no, aquí igual, Piñera, es interesante eso. Los mecanismos de respuesta son más o menos similares, ¿no? Son judicialización estricta, prisión, no 2 días en una comisaría, a cárcel. Criminalización de la protesta mediante los dispositivos comunicacionales que manejan, y una represión profundamente violadora de los derechos humanos, tal como la que estamos comentando que ocurrió en Chile y en Colombia. Son mecanismos muy similares, ¿no? Muy antidemocráticos. ¿Por qué la comunidad internacional no reacciona? Bueno, pues la comunidad internacional, suena bonita ese sintagma, ¿no? Esa expresión comunidad internacional, pero es una gran farsa, ¿no? La comunidad internacional no es más que países, ¿no es cierto?, que están al servicio del imperialismo estadounidense y de los intereses del gran capital. Esa es la comunidad internacional. Tú te sales de eso, te vuelves un paria. Entonces, en el fondo, si tú respondes a los intereses de Estados Unidos, haz lo que quieras. Si tú no respondes a los intereses de Estados Unidos, te hacen la prueba del algodón, ¿no es cierto? Te revisan, te critican, te fiscalizan, te interpelan y te denostan a diario. Eso es todo. O sea, si no es más que eso. Creo que había un santo que decía, ama a Dios y haz lo que quieras. Aquí podríamos decir, ama a Washington y haz lo que quieras. Entonces, Chile tiene, después del estallido, cuatro informes internacionales de las Naciones Unidas, de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 4, que demuestran, que verifican, que denuncian la violación generalizada a los derechos humanos ocurridos durante el gobierno nefasto, el mal gobierno de Sebastián Piñera. Ustedes también los tienen. Bueno, ustedes los tienen más todas las masacres que ustedes terriblemente tienen en Colombia, a diario prácticamente, ¿no? Pero como son gobiernos del eje pro-estadounidense, protegidos por el gran capital y por el imperialismo estadounidense, no tiene mayores consecuencias en términos diplomáticos, en términos de política internacional, en términos sancionatorios para ellos, entre otras cosas, y ahí sí lo comunicacional es importante, entre otras cosas, porque no están estos grandes aparatos de interpelación y de denuncia que son los medios de comunicación,
¿no es cierto?, puestos al servicio de fiscalizar esto cuando tú estás con Estados Unidos. Pero sí están puestos al servicio de denunciar, fiscalizar, monitorear esto en países que como Venezuela, como Cuba, no están, no son lacayos de Estados Unidos. Esa es la comunidad internacional. Uh-huh. Ahora que se logró el triunfo en Chile, nosotros pensaríamos en Colombia, uno de los miedos que tienen los colombianos es se logra el cambio, pero entonces los que tenían el poder, la derecha, inmediatamente tratarían de sabotear cualquier esfuerzo de gobernar y de cambiar. ¿Existe ese miedo en este momento en Chile? Claro, por supuesto. Bueno, te diré que hay una diferencia entre Chile y Colombia, que nosotros no tenemos una narco-oligarquía como lo tienen ustedes, ¿no? Tenemos una oligarquía, sin duda, pero no está teñida por lo narco, ¿no? El factor narco paramilitar, narcoterrorista paramilitar como lo tienen ustedes. Entonces, en el caso de ustedes es mucho más complejo y violenta la situación, ¿no? Ustedes tienen masacres, bueno, uno pierde la cuenta, terrible, ¿no? Uno pierde la cuenta cuántas masacres van, ayer hubo otra en Colombia. Entonces, el factor narco-oligárquico nosotros no lo tenemos tanto, tenemos sí el factor oligárquico. Y tenemos claramente el mismo temor o el mismo recelo que tú me señalas que tienen también en Colombia, porque tenemos la experiencia del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, muy viva todavía aún, por lo menos 3 generaciones, la de mis padres, la mía y la de mis hijos, la tenemos muy viva, ¿no? Tenemos muy viva tanto la experiencia, el trauma del golpe de Estado contra Salvador Allende, como el trauma de la dictadura pinochetista. Lo llevamos muy, muy adentro en la piel. Miles y miles, cientos, millones de chilenos. Entonces, una experiencia, una de las grandes, lecciones aprendidas, ¿no?, como experiencia del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende es que ganamos el gobierno, pero no teníamos el poder. Bueno, el golpe de Estado del año antepasado contra Evo Morales en Bolivia te demuestra lo mismo. Tú ganas el gobierno como fuerza izquierda transformadora, pero eso no significa, y ojo con eso, que tú tengas el poder. Ganas el gobierno, ganas, como dice Álvaro García Linera, la dirección. O sea, le quitas a la oligarquía algo, que es la dirección del aparato ejecutivo del país. Eso sí. Pero la oligarquía sigue manteniendo el poder militar, el poder económico, la banca, los medios de comunicación, el apoyo estadounidense, etc. Los recursos, la tecnología, las universidades muchas veces. Entonces, ganar el gobierno es apenas el inicio. Es apenas el inicio. Nosotros tenemos muy viva esa experiencia. Allende duda. Pero la lucha medioambiental es una lucha territorial de las comunidades que se ven fuertemente afectadas por este modelo depredador, ¿no es cierto?, colonialista e imperialista, ¿no?, que llega, te deja el hoyo, te deja la mugre, te deja la cochinada, te destruye todo tu medio ambiente, te convierte en una zona de sacrificio y se llevan la riqueza a sus países, a las bóvedas de sus bancos. Entonces, la lucha medioambiental es una lucha que moviliza tanto a los jóvenes como también a los territorios, ¿no?, a las comunidades territoriales. Y eso es fundamental, fundamental. No solo para politizar, como te decía, ¿no?, sino para sostener un gobierno progresista el día de mañana. Tener esa fuerza juvenil y esa fuerza territorial. Pedro, otra de las preguntas que yo tenía para ti es, para crear esa conexión con esa población que generalmente no participa políticamente, además del tema de ambiente, además del tema del feminismo y los derechos de la mujer, ¿tú ves globalmente alguna tendencia de los jóvenes, particularmente los jóvenes, pero de otros grupos, para proteger también los derechos animales? Por ejemplo, en Colombia la élite colombiana ama el toreo, ama ver cómo matan al toro como un espectáculo. Hay una gran uso de sentirse superior a los animales, y hay un gran maltrato animal en general. ¿Es esa otra de las causas con las que uno puede conectarse con los jóvenes que la izquierda puede considerar, o es algo
que tendría que no es tan político? No, yo creo que el animalismo, ¿no es cierto? La compasión y el respeto por nuestros hermanos animales, ¿no es cierto? Por todo ser viviente es fundamental. Fíjate que un gran logro de algunas constituciones nuestras, por ejemplo la constitución de Ecuador, no estoy seguro si la boliviana, pero la de Ecuador seguro, es que le otorga derechos a la naturaleza, ¿no? Y define los derechos de todo ser viviente, ¿no? Es decir, ya no solo de nosotros, el Homo sapiens, ¿no? Y con la especie, como especie que tiene derechos, sino también los derechos animales son fundamentales. Me parece una lucha maravillosa y hermosa, porque nosotros como revolucionarios y revolucionarios tenemos que saber respetar